La incomodidad, para nadie es un secreto que la incomodidad fastidia. La incomodidad molesta muchas veces, la incomodidad genera inconformidad, pero dicen los estudios que la incomodidad tiene un mensaje: debes cambiar. Ese es el mensaje que me quiere mandar a mí la incomodidad. Humanamente, yo siempre imagino la noche de María hablando con José. O sea, José, no sé cómo explicarte, pero el ángel se me acabó de aparecer y me dijo que iba a traer al Salvador. Pero María, las invitaciones, la comida, la fiesta, ya mandamos a organizar. Yo, ¿cómo le explico a mis papás que ese no es hijo mío? ¿Cómo puede ser algo malo bueno? ¿O cómo puede ser algo incómodo bendito? Pero cuando vamos a la Biblia uno se encuentra que es así. Yo pensaba en esto y decía, a lo largo de los años, yo he tenido o he vivido muchas situaciones incómodas, que si yo le pregunto a usted, usted también las ha tenido. Yo recuerdo de las situaciones incómodas, desde las más sencillas hasta las más complejas. Por ejemplo, recuerdo mi incomodidad para aprender a manejar cuando hice el curso de conducción. Resulta que cuando nosotros nos ennoviamos con la negrita, ella era la que sabía manejar, yo no. Y vivimos unos episodios un poco traumáticos manejando en las vías rumbo a Cali, que dije, yo tengo que aprender a manejar. Claro. Dos episodios, siempre lo he contado, ¿no? Dos episodios. Uno de ellos en un carro muy viejito, pero que nos lo regalaron, imagínense. Era el primer, lo recibimos. Solo que, imagínense, claro que la negra una tremenda, ¿no? Conduciendo en la línea. Por allá se metió. Y peor fue que yo le creí y me monté con ella, imagínense, cara. O sea, cuando uno ama, uno es ciego, ¿no? Yo te acompaño hasta donde quieras. Solo que empezó a meterle mucho el freno. ¡Pum! 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 Y de repente se fueron los frenos. Pero mi amor, el freno no acá. ¡Ay! Dios mío, llega buena hora, me metí con esta mujer, Señor. Pero les cuento que la línea claro, es una vía bastante es tremenda. compleja. En ese tiempo no estaba tan amplia como está ahora. No, pero yo lo estoy contando chistoso, hombre. Pero les cuento que manejé súper bien la situación. El caso es que, gracias a Dios, hubo una parte donde había, ¿cómo se llama eso? Como un descanso. Y ahí paramos. Y ahí la cosa bajó. Y entonces se había que esperar, y el tema ese de que se enfriara, y bueno, obviamente quedó, no, yo no puedo volver a manejar. Pero luego ya seguía manejando porque yo no sabía manejar. Y yo siempre cuento, la otra experiencia fue de lo mismo, ¿no? Vamos viajando y de repente, no, pues maneje usted, y de repente, cuando yo abrí los ojos, en serio, el carro iba sobre las vías de un tren. Y llegamos ahí. O sea, la vía se acababa, imagínense que era una ciudad donde... Un pueblo. El pueblo, aquí había una vía de un tren y ahí se acabó la vía. Y ya y llegamos ahí. No, y más allá había un río. O sea, había un río allá. Después de eso, tomé una decisión. O sea, después de eso, Dios habló a mi corazón. No, pero yo siempre andino a Marta, se metía, solo que yo no. Yo manejo bien, solo que a veces me pierdo. Dije, bueno, sí. Pero el tema no es ese, el tema fue aprender a manejar, y para mí fue un reto, ¿cierto? Porque uno le da miedo, porque uno le da temor, por muchas cosas, y para mí fue incómodo aprender a manejar. Recuerdo que otra situación incómoda que a muchos les he contado fue aprender a nadar, por ejemplo. Sobre todo porque cuando uno está aprendiendo, uno le grita, ¿no? A veces, ¿no?
Y si uno está manejando, ¡uy, cuidado! Y entonces uno como con el conductor le da como rabia. Y en la natación era igual, pero don Ferney, pero hágale de esta manera. Y yo a veces decía, Dios mío, yo como que nunca voy a aprender a nadar. Pero además de eso, recuerdo también la incomodidad, por ejemplo, a propósito de Hannah en los colegios. ¿Quién no tuvo un profesor exigente, un profesor difícil? Que para uno era difícil, pero luego uno recuerda que ese fue el que lo marcó a uno, pero todos tuvimos un profesor difícil. Yo siempre recuerdo a mi profesor de inglés. Y justo luego me volví muy bueno en eso, pero le decíamos Fosforito, imagínense. O sea, además de que era bravo, era flaco y cabezón, ¿no? Entonces uno nos molestaba y les confieso que el negro era uno de esos, solo que Dios me transformó, ¿no? Y obviamente él acogió conmigo también, y claro, yo tuve problemas por eso, pero luego aprendí. Y obviamente recuerdo la incomodidad recuerdo mi primer líder que me perseguía, que me buscaba, que era intenso conmigo y que muchas veces yo me sentí incomodado por él, porque llegaba cuando yo no lo esperaba, me llamaba cuando menos esperaba, me insistía y era una persona, creo yo, muy intensa en su deseo de que yo no me alejara del Señor, y creo que hoy soy lo que soy en parte por esa insistencia que él tuvo. Entonces, lo que le quiero decir es que creo que la mayoría de nosotros somos fruto de situaciones incómodas. ¿Por qué? Porque esas incomodidades al final fueron las cosas que nos empiezan a nosotros a pulir. Ahora, la incomodidad, para nadie es un secreto que la incomodidad fastidia. La incomodidad molesta muchas veces, la incomodidad genera inconformidad, pero dicen los estudios que la incomodidad tiene un mensaje: debes cambiar. Ese es el mensaje que me quiere mandar a mí la incomodidad. Pero como a mí no me gusta, ¿yo cómo me siento? Mal. Pero la incomodidad trae un mensaje, es que yo debo cambiar. Es más, yo estoy seguro que si no fuera por la incomodidad, muchas veces no nos moveríamos hacia lo que Dios tiene para nuestra vida. A veces Dios permite la incomodidad para movernos. Dice Hebreos capítulo 12:11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia para quienes han sido entrenados por ella. Hebreos 12:11 dice, la disciplina al principio, ¿qué pasa? No gusta. Claro, no es la correcta, no es bueno, nos incomoda, pero dice, pero al final, con el tiempo, eso que nos generó incomodidad, eso es lo que va a dar en nosotros muchísimo fruto. Y la Biblia también está llena de personas que fueron incomodadas. Cuando uno va y lee el libro, por ejemplo, de Jonás, cuando Jonás regresa de haber sido tragado por el pez y se sienta por allá y hay un árbol de higuera que está sobre él, y luego ese árbol Dios permite que se muera y Jonás se pone mal y Dios le dice, pero Jonás, ¿por qué te pones así? A través de esa incomodidad de que ese árbol se seca y que ahora él no tiene sombra, Dios le manda una enseñanza. Moisés fue incomodado porque Moisés quiso hacer lo bueno y fue rechazado por su pueblo y le tocó huir como un prófugo, habiendo hecho un favor al pueblo judío. David es incomodado, David vence a Goliat y se gana un problema con Saúl, porque Saúl empieza a perseguirlo para incomodarlo. Hoy yo quiero que veamos un caso de incomodidad en la Biblia a propósito de la Navidad, y quiero que vayamos por favor a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos a leer uno de los textos que siempre se lee a propósito de esta temporada y que seguro vamos a estar compartiendo en otros momentos de él. Dice Lucas capítulo 2, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por ser el de la casa y de la familia de David, para escribirse junto con María comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es el famoso contexto del nacimiento de Jesús que celebramos por tradición el 24 de diciembre, por lo menos en el mundo occidental, y que a propósito, creo que hoy salió el video, pero hoy empecé un reto muy bonito de tener 24 devocionales de Navidad por el canal de YouTube a las 6 de la mañana. Así que si quiere usted oír una serie de reflexiones acerca de la Navidad y del significado de Jesús y de su nacimiento, le invito a que se suscriba, que se conecte a Arca, el canal en YouTube. Bueno, a mí como siempre me encanta que nos ubiquemos en la historia y en lo que está pasando aquí. Para entender Lucas capítulo 2 tenemos que viajar al pasado y por lo menos pasarnos por 3 textos del Antiguo Testamento que van a arrojarnos luz sobre esto. El primero aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15. En Génesis 3 se da la famosa caída del hombre, el pecado original. Y cuando se da el pecado original, Dios al mismo tiempo trae una respuesta a la caída del hombre. Y la respuesta que Dios dice es que un día, la descendencia de una mujer se enfrentaría con la descendencia de Satanás o de la serpiente. Que un día 2 descendencias se iban a enfrentar. Génesis 3:15 se dice que es el primer gran evangelio de la profecía de la venida de Jesús. Dice, claro, la Virgen iba a concebir y se iba a dar una batalla. Muchos que leyeron eso no tenían ni idea de a qué se refería eso. Simplemente se sabía que iba a haber una batalla, que la simiente de la mujer, de una mujer, se iba a enfrentar con la simiente de Satanás. Esa es la primera profecía. Pasan los años y llegamos a Isaías 7:14 y de nuevo Dios a través de la profecía dice, la Virgen va a concebir y va a traer un niño y se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. De nuevo pasan siglos y además aparece una profecía de una mujer virgen que iba a concebir a alguien y que iba a traer esperanza y que ese niño se iba a ser llamado en su momento en la profecía Emmanuel, que Dios estaría con nosotros. Pero lo mismo, la gente no tenía idea de cómo iba a ser eso. La gente no sabe, pero ¿quién será esa mujer? ¿Cómo va a ser esa mujer? ¿De dónde exactamente? ¿Cómo van a ser sus características? Y luego llegamos a Miqueas, que es un libro pequeñito en el Antiguo Testamento. Y en Miqueas capítulo 5, 1, 2, ya nos habla del pueblo. Dice, pero tú, Belén, la más pequeña, de allí saldrá el Salvador. De Belén saldría el Salvador. Entonces, cuando uno junta las profecías, es un rompecabezas de algo o alguien que iba a venir, que iba a traer salvación, que sería a través de una mujer y que se habla ya del lugar específicamente acerca de eso. Pero no había claridad de cómo se iba a cumplir eso. Y eso es para que entendamos algo, un paréntesis. Cuando muchas veces usted tiene sueños y visiones, porque los ha tenido, los va a tener, y a veces a uno no le quedan claras cosas. Bueno, eso está en la Biblia. Hay cosas que uno no las entiende en el momento. Las entiende como con el paso de ¿qué? Del tiempo. Siglos y siglos pasaron para esto. La pregunta era cómo Dios iba a hacer para hacer eso. Cuando nosotros empezamos a leer, usted y yo ya conocemos la historia de cómo lo hizo Dios. ¿Cómo hizo Dios para cumplir todo eso? Y yo le resumo rápidamente varias cosas. ¿Cómo hizo Dios para a una mujer hacerla concebir siendo virgen y que tuviera el Mesías? Sencillo, a Dios se le ocurre la brillante idea de arruinar un matrimonio. Porque yo lo veo de esa manera, ¿no? Usted se va a casar y de repente su esposa le dice, ay, estoy embarazada. Y usted dice, ¿cómo?
No, es que se me apareció un ángel. O sea, es para que ahí empiezan las incomodidades, ¿no? O sea, yo lo llamo entre comillas arruinar, pero no es así. Pero Dios irrumpe en un matrimonio y le dice, usted, y le habla a través de un ángel. Y humanamente, yo siempre imagino la noche de María hablando con José. O sea, José, no sé cómo explicarte, pero el ángel se me acabó de aparecer. Y me dijo que iba a traer al Salvador. Pero María, las invitaciones, la comida, la fiesta, ya mandamos a organizar. Yo, ¿cómo le explico a mis papás que ese no es hijo mío? Claro. Y por eso dice la Biblia que él pensó en dejarla secretamente, dice la Biblia. Porque claro, fue una situación incómoda. Está la profecía, pero nosotros a veces vemos muy romántico los hechos, pero vaya usted y vívalos. Es incomodísimo. Yo creo que yo habría perdido el examen de José, porque Dios decide cumplir todo eso tan bonito que suena proféticamente a través de arruinar, entre comillas, una celebración. Y claro, y llega y habla con ella, embarazar a una virgen, que el esposo entendiera, que abrazara a ese nacimiento que venía. Pero si lo otro era difícil, dígame lo que sigue más adelante. Porque para cumplir la profecía del lugar, Dios decide hacer algo. El emperador de aquel momento, el rey de aquel momento, entonces levanta un censo. Y ese censo es que ellos se tienen que mover de Galilea a Belén. Me puse a mirar en kilómetros, más de 120 kilómetros. En aquel tiempo se gastaba 6 días en esa burra, con ella embarazada, con un pueblo, con un camino polvoriento. Oiga, si uno a veces cuando uno va en carro por las carreteras dice, Dios mío, que paremos en algún sitio. Un pueblo polvoriento. No habían paradas, no habían esas, no, que paremos aquí. Sino, pero es una incomodidad. O sea, ahora volvamos a lo mismo, familia. Vamos a lo mismo. Imagínense la noche de que llega la carta por la puerta o el WhatsApp, no sé, o la noticia, la leen en Nazaret Newsweek, la leen y dicen, bueno, mañana todas las personas se tienen que censar. Les mandamos un link para que entre y revisen donde le toca a usted. Y José y María entran al link y dicen, hay que ir a Belén. O sea, yo quiero que se imagina José y María diciendo, se imagina María diciendo, pero mi amor, ¿a Belén? Sí, María. Pero a Belén, o sea, José, ¿vos sabes cómo es que yo estoy? Estoy mal. Esto es incómodo. Tenemos que viajar en un animal, en una burra. No tenemos. Y entonces los mueve, ¿cierto? Los mueve. Y hay un traslado de más de 120 kilómetros, 6 días caminando para ir a cumplir la profecía. Y entonces yo empezaba a entender varias cosas que todos nosotros tenemos que hoy también recordar, y es definitivamente, a menos que uno entienda el propósito de Dios, uno puede entrar en crisis con las incomodidades. Porque Dios disfraza sus bendiciones a veces de incomodidades. Porque esa incomodidad era la que luego, cuando dice la Biblia, ellos llegan ¿a dónde? Llegan a Belén. Y parece ser que llegaron en temporada alta. Porque ¿qué pasó? No había lugar. Y que aquí no. En este hotel no. En este hotel aquí en Bucaramanga no, están todos los hoteles. No, vámonos para Barichara, Nazaret City, no. Ninguno, estaba todo lleno. Y le dicen, aquí hay, mire a ver.
Increíble eso. Pero Dios lo había definido de esa manera. En esas condiciones viene Jesús. En esas condiciones viene la esperanza. El punto es, y aquí es donde bajamos la enseñanza hoy para nosotros, para que oremos eso. No sé si estás pasando por algún tipo de incomodidad. De esas cosas que vienen a nuestra vida, que uno dice, yo no entiendo por qué está pasando esto. Yo no entiendo por qué Dios permite esto. No entiendo por qué esto dio un giro, porque las incomodidades o las benditas incomodidades, porque al final fue una bendición que hoy usted y yo disfrutamos, pero no las vemos así inicialmente. Y empezamos a veces nosotros aquí a pelear con Dios, a entrar en conflicto con Dios, porque yo veo la incomodidad, pero no estoy viendo la bendición detrás de esa incomodidad. Y el mensaje es muy claro. ¿Cuál ha de ser mi actitud? Porque lo que yo entiendo aquí es que muchas veces esa incomodidad me está moviendo hacia la bendición de Dios, hacia el propósito de Dios para mi vida. Pero yo en mi crisis no lo veo así. La incomodidad puede venir disfrazada de muchas formas, de muchas maneras. Un diagnóstico que yo no esperaba, un despido, una crisis, una situación de familia, que a veces uno dice, ¿pero por qué? Yo no esperaba esto de esta manera. No, lo ideal es que el Salvador del mundo nazca ¿dónde? En un palacio, en algo majestuoso, el Salvador del mundo. Yo me imagino que inicialmente, si yo hubiese sido María y me dicen, vas a tener al Salvador, yo me imagino, mi vida cambió de estrato social. Me van a vivir a lo más alto de Israel, porque van a ser el Salvador. Posible. Mi vida va a cambiar, me gané la lotería. No fue esa la manera de Dios. Porque Dios elige sus formas. Y entonces el reto que tenemos hoy, que no es fácil, es si estamos pasando o cuando lleguen, poderle decir, Señor, ayúdame a entender esta incomodidad, esto que me fastidia, esto que me molesta moverse de Nazaret a Belén 6 días embarazado. Las mujeres entenderán más esto que yo, que si han pasado por eso. Uno no quiere moverse, no quiere salir. Pero el reto que tenemos es, Señor, ayúdame a ver esto, que me saca la rabia, que no entiendo, que me parece injusto, que a mí me esté pasando. Ayúdame a ver esto, que es incómodo, y déjame ver tu bendición detrás de esta tremenda incomodidad. Porque el reto que tenemos es eso. Lo que Dios entonces hablaba a mi corazón es específicamente esto. Es que Él permite muchas veces incomodidades, pero que tienen una bendición. Y el reto que tenemos es decirle, Señor, permíteme entender esto. Ayúdame. Gracias a Dios, María y José creo que están bien espiritualmente para entender que hay un propósito. Y se mueven porque no vemos una queja en ellos, no leemos una queja en ellos. Pero tiene que haber un nivel espiritual de mucha fe para decirle, Señor, ok, no entiendo, pero yo me muevo de Nazaret a Belén a creer que allí está tu propósito. Y cuando ellos se mueven, pues conocemos la historia. Luego vienen los pastores y viene el proceso que conocemos de la Navidad. Insisto, la vemos muy bonita desde acá, a la distancia, pero vivirla, ahí sí como el carnaval, el que lo vive es el que goza, el que está allí. ¡Ay, tan maravilloso! No fue tan maravilloso para ellos. Pero en medio de todo fue una bendita incomodidad. Dios, entonces, iglesia, permite circunstancias a veces difíciles,
pero que son bendición. Pablo es enviado a la cárcel, pero desde la cárcel para Pablo se convierte en una gran bendición. De allí escribe, creo que 3 o 4 de sus mejores cartas. Filipenses, alégrense. Otra vez les digo, alégrense. Dios tuvo que, oiga, Pablo era tan intenso, se movía tanto que Dios tuvo que, ¿qué? Encerrarlo. Dijo, este hombre es tan valioso que lo tengo que encerrar para que escriba algo. Porque Pablo se la pasaba ¿dónde? Pum, pum, pum. Entonces Dios lo encierra y él escribe. Pero vemos en Pablo algo tremendo de que Pablo ha abrazado la incomodidad. Pablo dice algo que a veces a uno lo cuesta. Pablo dice, ¿saben una cosa? Yo he aprendido cualquiera que sea mi necesidad. Si tengo mucho, dijo Pablo, yo disfruto. Si tengo poco, yo disfruto. Viene el famoso pasaje, porque saben una cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es alguien que ha aprendido a gestionar, lidiar con la incomodidad, porque el reto es ese. Yo no le estoy diciendo que Dios la va a quitar o no, eso está en la soberanía de Dios. El reto es que la incomodidad, que muchas veces, como es bendita, es un episodio de nuestra vida. Y el reto que usted tiene es cómo usted la va a gestionar usted en su corazón. ¿Cómo va usted a gestionar? ¿Cómo va usted a reaccionar frente a esa bendita incomodidad? ¿Cómo la va a ver? ¿Cómo la va a leer? ¿Qué es lo que va a hablar con Dios? ¿Qué es lo que usted le va a decir a Dios? Porque saben una cosa, ¿saben? Porque el peligro es que si usted no logra gestionar la incomodidad y no la ve desde la lectura, usted puede colapsar. ¿Y por qué le digo esto? Porque hace como una semana y algo, no sé si algunos escucharon, una persona del piso de abajo donde nosotros se suicidó. Salimos a hacer deporte, cuando llegamos, vemos un corre-corre en el edificio y se había tirado del piso 23. Hasta hoy Hanna lo sabe, no le hemos dicho. Alcanzamos a ver el cuerpo ya tapado. Y yo me preguntaba cuántas veces habremos saludado a esa persona. ¿Cuántas veces esa persona pasó sonriendo como si nada? Y no me compete a mí entrar a hacer un juicio por qué lo hizo o no. Lo que yo sí creo es que probablemente estaba viviendo batallas en su vida. Batallas que por A o C motivo no pudo lidiar. Obviamente hay situaciones de investigación porque siempre también miran si fue que pudo haber sido alguien. Bueno, pero el tema es eso. Y ese día el edificio quedó como con una tristeza, ¿no? Como sombrío. Y yo decía, ustedes saben, el tema de salud mental en Colombia, en Santander ha aumentado tremendamente. Y muchas veces pasamos eso y entonces decimos, ¿cómo lidiamos con los problemas, con las crisis, con las incomodidades? Diciembre es un mes de dos opuestos. Mucha alegría en muchos, pero también mucha frustración. Porque es un mes que nos pone a hacer un balance. No logré, sí logré, mi vida cómo está. Y uno entra en crisis, uno puede entrar en conflicto. Y uno puede no entender. Y uno puede tomar decisiones locas, difíciles o duras, que uno no pudo gestionar. Y uno dice, ay, yo no tomaría esa decisión, pero usted no sabe en un momento de crisis a dónde puede llegar, porque es fácil señalar o juzgar. Pero a veces Dios, familia, lo que yo entiendo con esto es que aún detrás de la incomodidad, aún está Dios allí para decirme, mira, esta incomodidad no la veas así porque te voy a llevar al propósito que yo tengo para tu vida, solo que tienes que pasar por acá. Solo que tienes que pasar de Nazaret a Belén. Y eso no va a ser fácil.
porque implica que me crees. Invitación hoy, familia, para los que por alguna razón sientan que están navegando en la ruta de la incomodidad, decirles que Dios tiene un propósito, que en Él hay un propósito, que suene frase de cajón, y que ese propósito siempre será, como dice Romanos capítulo 12, su voluntad siempre será buena, será agradable y será perfecta. Y que el reto es que, aunque sea incómodo, le digamos: Señor, permíteme ver tu bendición detrás de esta bendita incomodidad que no logro entender, que no logro comprender. Ayúdame, porque no me entra a mi alma, en mi corazón, en mi humanidad. Permíteme tener la actitud. Los años pasan y solo luego, hoy que nosotros leemos a la distancia, sabemos lo que la profecía había dicho que se iba a dar. Pero todo se dio a través de una bendita incomodidad. Eso estás pasando o que puedas llegar a pasar. Invitación es a que lo abraces y le digas: Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que esto es una bendita incomodidad, y que esta bendita incomodidad es para que yo me mueva de Nazaret a Belén y vea el milagro del nacimiento de tus milagros en mi vida. Ayúdame a caminar de esa manera. Vamos a orar, familia, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, por la hermosa oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Hoy queremos hablar contigo. Hoy queremos tener un tiempo de conversación contigo. Quiero que hables con Dios. Que hables con Dios. Habla con Él. Piensa en esta parejita. Trata de mirarlos a ellos en una conversación en la noche. Escucha cómo José le dice: María, mañana nos toca viajar. Quiero que mires a María. Tal vez abre los ojos y dice: ¿qué? ¿Así? María, pero recuerda que la profecía dice: sí, yo sé lo que dice la profecía, pero no puedo ser de otra forma. ¿Por qué yo no nací en Belén? ¿Por qué Dios no escogió una mujer de allá? Justo escogió de otro sitio, de otro lugar. O que mejor estuvieran en otro sitio. Ellos pertenecían a ese lugar, pero justo estaban fuera de ese sitio. ¿Por qué no estábamos en Belén? ¿Por qué no estábamos allá viviendo? Hay tantas preguntas cuando viene la incomodidad. ¿Por qué si le hice un favor al rey Saúl me persigue? ¿Por qué? Si yo lo que quise fue ayudarlo y ahora me persigue, piensa David huyendo en la cueva. ¿Por qué vengo donde esta mujer que me da de comer y su hijo se muere? Piensa Elías, cuando el hijo de la viuda que lo ayudó a él muere. Hasta que luego viene el milagro. ¿Por qué soy rechazado? ¿Por qué me dicen: usted no sirve para nada, váyase de aquí? Cuando les quería ayudar, piensa Moisés yendo para donde su suegro. Dile: Señor, esta es mi incomodidad. Quiero que hables con Dios de tu incomodidad, de lo que te viene fastidiando, molestando, generando inconformidad, que dices: pero ¿dónde estás tú? Habla con Él.
Habla con Él y dile: Señor, no entiendo, no logro comprender. Suena muy bonito la frase, pero vivirla es otra cosa. Señor, ayúdame. ¿Cómo que si soy el gran predicador ahora voy a la cárcel? Tal vez habrá pensado Pablo. Señor, es que hoy entiendo que esta incomodidad tiene un mensaje para mí. Debes cambiarme. Debe mirar las cosas como yo las veo, dice él. Dile: Señor, entonces ayúdame, porque yo no entiendo, porque me da rabia, porque me frustro. Sí, Señor, te tengo que decir la verdad. Ayúdame, Señor. Porque una incomodidad que no se gestiona puede arrebatarte tu vida y tu futuro. La historia está llena de personas que no fueron capaces, que se rindieron.